escuchamos a la consejera Cosette López. Aportando. Pero nosotros tenemos 4 meses aquí, desde que pasó el proceso electoral, y a nosotros ni siquiera nos han convocado para el tema de reformas electorales. Entonces es como que la gente quiere que contribuyamos, pero los esquemas no están siendo así. Y hay un asunto muy importante que tal vez a la gente no le resulta relevante, pero para nosotros no. Y yo no sé si valga aquí que quieran que nos disculpemos porque somos humanas. Pero nosotros somos humanas y como dijo mi hija, para la gente sos la consejera, pero para mí sos mi mamá. Y sos la única que tengo. Y si algo te pasa, nadie va a responder tu vida. La falta de respaldo institucional y de protección en justicia constitucional, también la mencionó la autora de este libro, es algo real para nosotros. Y se ha prolongado a esta etapa. Nadie pregunta por nuestra seguridad, nadie pregunta si estamos bien, si hay más amenazas, si persisten, si ha recrudecido. Nuestro riesgo es alto. Yo creo que es algo que a las personas les pasa por alto. Para que nosotros podamos seguir contribuyendo, principalmente necesitamos estar vivas. ¿No descarta entonces, abogada, salir del país? ¿Continúan bajo amenazas? Por supuesto que sí, y además hay un montón de campañas de descrédito que evidencian la vulnerabilidad en que se nos ha colocado. Y vean, hay una cosa importante: cuando la vulneración de derechos y la desprotección institucional y la falta de justicia y el desamparo pasan de un gobierno a otro, se constituyen en política de Estado y en nosotros no hemos gozado de amparo. Yo creo que a la gente se le olvida esa parte, se le olvida que somos humanos y lo que pasó de considerarse un acto de heroísmo para algunos ha pasado a ser una exigencia de sacrificio más allá de lo humano. No, abogada, ni en este gobierno tiene seguridad. Bueno, tenemos algún respaldo, digamos, en términos de que hay gente que nos está acompañando, pero las amenazas van mucho más allá de eso y ustedes pueden ver las campañas que se orquestan. A mí me parece bastante impresionante, pero sobre todo profundamente inhumano, que a estas alturas se esté hablando más de nosotros y nos estén criticando más a nosotras dos que de una persona que está oyendo y fabricando quién sabe qué. Sobre esa audiencia del 6 de mayo contra Marlon Ochoa. ¿Cómo dice? ¿De dónde provienen estas amenazas? Pues de los mismos sectores. Es que el desamparo es una amenaza en sí mismo. Cuando usted tiene amenazas que se cierren sobre usted de hace 2 años ya, o año y medio, año 7 meses, y no hay amparo de la institucionalidad, usted está igual. Cuando yo tengo un amparo que puse desde el 30 de octubre y hasta ahora lo puedo formalizar porque me pronuncié por Twitter para que me le dieran espacio. Cuando tengo tiempo suplicando para que me den acceso a los benditos audios y poderlos mandar a un peritaje y no me los dan y cambió de gobierno. Cuando esas cosas pasan, uno se preocupa. Y yo entiendo, yo también siento, a ver, si hay una persona que siente deber con su país, soy yo. Pero mi hija tiene razón. Soy su única mamá. Y para mis padres, pues soy la única Cosette que tienen. No tienen forma de reponer una vida en ningún hogar. Yo creo que a la gente se le olvida que somos humanos, se le olvida que necesitamos espacio, que necesitamos seguridad y recuperar nuestra estabilidad. Yo creo que a nadie se le ocurre que nosotros un 24 de diciembre estábamos en lugares que no eran nuestras casas, tratando de resguardarnos, estábamos en lugares sin nuestras familias. Nadie se preocupó si teníamos un tamal esa noche, y disculpen que lo diga de esta forma, pero esa es la realidad que nosotros pasamos. Y cuando la abogada Ruth Lafose también exterioriza que estamos solas, es porque efectivamente así se percibe. Y los partidos, así sea el mío u otro, no pueden estarse tomando turnos para querer controlar todo. Si hay una cosa que yo defendí, fue la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Y la sigo defendiendo, y le voy a decir algo. Hoy más que nunca los puedo ver con la frente en alto. Y me siento muy contenta de que mi compromiso fuera sobre todo con el país y con mis principios y con mi convicción democrática, porque si fuera un compromiso únicamente partidario de alguien que ha militado, estaría auténticamente decepcionada. Consejera, bueno, ¿y cómo va a quedar entonces luego de que se reprogramó la audiencia o de la querella que usted había presentado contra el Bueno, nosotros tenemos que ver cómo procesalmente vamos avanzando, ¿verdad? La persona no se encuentra acá, tiene su apoderado, creo yo, y vamos a ver qué sucede. Nosotros estamos aquí tratando de seguir aportando. Próximamente haremos un evento de rendición de cuentas, por cierto, del Consejo Nacional Electoral, nosotras dos, que somos las que estamos, y pues nosotros estamos dispuestas, pero como le digo, se exige mucho nuestra presencia, que porque puede ser productiva, que podemos aportar, y tenemos 3 meses en los que nadie nos ha llamado, ni siquiera para preguntarnos qué cree que se debe reformar en términos electorales en la ley. Esa es la verdad. Esta reforma electoral, ¿y qué opina usted de que estos autopostulantes tienen demandas contra el Estado? Bueno, yo creo que es necesaria la reforma.
pero es necesario que se aborde desde las perspectivas realistas. Aquí nos quieren vender poesía sobre temas que se tocan cada cierto tiempo y no se van a lo concreto que realmente nos afectó, que se va a hacer respecto de la posibilidad de que ciudadanos que van como representantes de los partidos terminen secuestrando el proceso y que nos dejen a nosotros incapacitados de poder intervenir. ¿Qué se va a hacer respecto del hecho de que en realidad la ley nos obliga a contratar un TREP? ¿Qué es lo que se les olvida? A nosotros no nos permiten establecer otros mecanismos. La ley dice que tenemos que contratar eso. ¿Qué se va a hacer respecto al hecho de que ahora se ignora que existe una ley de administración pública que ya dice cómo operan los órganos colegiados y pretendieron propagar un mensaje jurídico de que esas reglas cambiaron porque no estaba en la ley electoral, cuando ya se sabe? Y eso es de toda mi vida que ha existido esa ley y esa forma de los órganos colegiados. Hay mil cosas pequeñas que entorpecieron el proceso, pero hay una cosa que les quiero decir. No hay ley que pueda reformar el espíritu antidemocrático de personas que llegan al cargo únicamente porque quieren control. No hay ley que pueda reformar el espíritu de las personas que buscan hacerse del poder y que son demócratas oportunistas, pero no reales. Abogada, ¿y qué pasaría si Libre vuelve al poder? ¿Cómo dice? ¿Qué pasaría si Libre vuelve al poder? Pues yo creo que en las opciones democráticas está esa posibilidad. Es parte de ello. A veces la democracia tiene en sí misma el germen de su destrucción. Y eso es lo que puede suceder, ¿verdad? Para eso debe restablecerse precisamente el Estado de Derecho, la institucionalidad, y debe haber un clima en el que no haya tanta impunidad. A usted hoy le puede pasar algo y entonces va a conocer la indignación de cerca a su familia y usted, porque nadie va a hacer nada, y esa es la realidad en Honduras. Y esa realidad también la enfrentamos con José López Osorio y Ana Paola Jones. Esa vacante en el Consejo Nacional Electoral, ¿debería ser alguien de Libre que la ocupe, tomando en cuenta lo sucedido en el proceso? Bueno, lo mío respecto a eso solo sería una opinión, ¿verdad? Porque está establecido legislativamente quienes forman parte, digamos, de alguna manera. En realidad antes estuvieron todos los partidos, después se redujo a esto. Sí pienso que han demostrado que no tienen vocación democrática y que constituyen un peligro. Y eso lo puedo decir con la frente en alto porque lo he vivido en carne propia y de hecho tuve que ser un escudo para que no lo sufriera todo el país, porque la vida y Dios me colocaron ahí. ¿Cuál debería ser el perfil profesional, consejera? ¿Cuál debería ser? CNE, tal y como lo mencionó Salvador Nasralla, solo se utiliza previo a elecciones. Bueno, a mí me da un poco de lástima ese tipo de conceptos, debo decir. Es una persona a la que últimamente no le pongo mucha atención, porque aparte de que ha despotricado contra mí después de que me escribía diciéndome que me iba a dar empleo, yo le decía que no era necesario. Ahora resulta nuestro mayor detractor porque perdió. Esa es la democracia y siempre lo hemos dicho. Yo lamento mucho que se vean obstaculizados los sueños de algunas personas, pero esa es la realidad, y si yo soy un candidato tengo que enfrentar esa realidad de que solo una persona va a ganar. Y si yo estoy ganando, ¿yo para qué mando a poner actas en cero? Pregunto. Si yo le estoy ganando a usted, ¿por qué yo voy a mandar a poner actas en cero? ¿Por qué voy a secuestrar el proceso? Porque hubo un sector del Partido Liberal que formó parte del secuestro del proceso en la época de escrutinios especiales. Entonces yo lo que le puedo decir es que lamento mucho que él emita criterios de ese tipo, pues sobre todo porque tiene una voz muy potente y llevar mensajes cargados de ignorancia a la gente es peligroso. El mayor trabajo electoral se debe hacer en época no electoral. Por eso después estamos a destiempo, con los presupuestos ejecutándose rápido y urgiéndolos, porque hay muchas cosas. ¿Para qué usted va a hacer una obra de infraestructura en época electoral? ¿Por qué va a contratar tal cosa hasta que ya tiene las cosas encima? No es cierto. Hay muchas cosas que se tienen que hacer algo, y si la institución necesita fortalecerse, no es en época de hacer elecciones. Tiene que ser en una época en que no se esté haciendo elecciones, porque las elecciones ocupan toda la agenda Muchos del están CNE. pidiendo independencia también a estos funcionarios que van a integrarse nuevamente a estos entes electorales. ¿Se podría dar? ¿Es la misma? Mire, yo le voy a decir mi experiencia. Mi experiencia es que en el discurso nos piden la neutralidad, pero por dentro hay políticos que se enojan que no les hagamos caso. Y ese es mi caso. A mí... ¿El mismo partido? De mi partido y de otros casos, de otros lados, pues, ¿y acaso no era Libertad y Refundación el que estaba queriéndome presionar para que ejecutara actos al margen de la ley porque eran en su beneficio? Y eso ocurre, hay gente que se indigna porque piensa que tienen una posición X y Y, y bueno, se convierten en detractores nuestros. Hay personas que están urgidas porque nos vayamos, orquestan campañas precisamente para que nos ataquen porque nos vamos, y se ocupan más de nosotras, de José López Osorio y de Ana Paola Jones, que del propio Marlon Ochoa. O
Por ejemplo, nadie nos ampara en términos de justicia, o seguimos iguales que antes porque están más ocupados en atacarnos que en otra cosa. Y esas posiciones políticas no son mezquinas, sino que desnaturalizan completamente las acciones que venían ejecutando, en que aparentaban ser igual que nosotras, demócratas. Abogada, ¿y qué interpretación merece la salida del consejero Marlon Ochoa, dejando tanto su proceso con la querella y el juicio político en el Congreso Nacional? Bueno, a mí no me sorprende que haya huido. Me sorprende que tenga ese grado de cobardía, sí, porque ni nosotros cuando nos iban a hacer una orden de aprehensión no fuimos, ¿verdad? Aquí seguimos poniendo el pecho y solas, porque a nosotros nadie nos llamó para preguntarnos, como les dije, si teníamos que comer en esa época. Nadie de mi partido a mí me llamaba para preguntarme si tenía que comer. Y con todo el amor del mundo, menos los que son importantes. Tal vez me llamaba gente que ni siquiera, que lo hace por cariño profundo. Entonces es una cosa que en realidad nosotros enfrentamos. Él se fue, la querella iba a seguir y es lo poco que podemos hacer como personas, porque nuestras cosas siguen sin avanzar en términos jurisdiccionales. Es cobarde y no dudo que esté produciendo cosas. Ahí me acaban de mandar unas portadas que están diciendo que nos están premiando. Un montón de cosas que siguen en consonancia con lo que se está diciendo, que tienden a atacarnos, pero sobre todo a mí me causa un poco de tristeza que ahora se les olvide el peligro que se está viendo en el país. Se les olvida el peligro. A ver, miedo no, pero ganas de morirnos tampoco. ¿Tienen miedo? Pues somos humanos, es que tenemos derecho y somos mujeres. Y nadie a nosotros nos llama para decirnos, ¿están bien? ¿Algo más ha pasado? No es cierto. ¿Y han pasado más cosas, abogada, después de ese proceso? Bueno, hay una campaña que se está orquestando, hay muchas cosas que se ciernen sobre nosotros. Las personas que creen que hicimos un buen trabajo son muchas más y son mucho más decentes, pero las personas que se molestan porque nos interpusimos en lo que ellos estaban haciendo contra la patria, pues se molestan y nos gritan y nosotros nadie nos defiende. Esa es la realidad. Y también debo decir en el camino, y disculpen que sea tan directa, que me he dado cuenta ahora de lo que les dije antes, de que mi convicción vale más que estar parada sobre mis propios pies, porque encuentro tanta gente que sus discursos democráticos eran únicamente de conveniencia. ¿Van a seguir ustedes en el CNE, abogada? Pues nosotros, en todo caso, pediríamos una licencia, como se estableció, es nuestro derecho, y lo están sometiendo a discusión, como que si la opinión de alguno de ellos nos fuera a reemplazar a nosotros y nuestra seguridad. Nuestras hijas se han enfermado, nosotras estamos deterioradas, complicadas. Son muchas situaciones que nadie nos pregunta, a nosotros nadie nos pregunta si estamos bien, si estamos mal. Esa es la realidad. Y pues sí, uno se levanta todos los días y con la misma fortaleza y con Dios de la mano se va y está en estos lugares. Pero la verdad es que pronto se le ha olvidado a la clase política el sacrificio que nosotros hicimos, por el cual ahora están sentados donde están sentados. ¿Utilizar esa licencia qué cargo ostentaría? Mire, le voy a decir, eso está todavía en proceso y es confidencial, pero yo, como decía alguien, me contaron que un diputado dijo que para qué yo había solicitado licencia si pasaba en Honduras, ¿verdad? En primer lugar, no he solicitado la licencia. En segundo lugar, esa persona lo sabe. Pero en último lugar, yo podría solicitar una licencia para quedarme tomando café todo el día si yo quiero. Si a mí no me van a estar pagando y si yo necesito recuperar mi salud, que no me la va a reponer la opinión de nadie, yo tengo ese derecho. Ya les digo, yo creo que cualquiera de ustedes se complicaría emocionalmente si sus hijos les dijeran, para los demás sos consejera, pero para mí sos mi mamá. Y nada te va a reponer porque sos la única que tengo. Esa es nuestra realidad. Y aunque sean inconscientes de ello, uno no puede excluirse porque somos humanos y eso también se les ha olvidado. Abogada, aprovechando también cómo queda el proceso contra la empresa ASD sobre el recuento de los votos. Le agradezco su interés. Ese es un asunto importante. Vea, las personas que van a concursar para estos cargos tienen que estar conscientes que vienen a un año en el cual, si son muy nuevos, si no conocen nada del ente electoral, tienen cosas pendientes que hacer. Nosotros vamos a iniciar la ejecución de garantías, estamos haciendo la revisión, nosotros seguimos trabajando en nuestras responsabilidades, nuestro compromiso es inquebrantable y seguimos trabajando y hay que hacerlo. Ahora en mayo vencen algunas garantías y vamos nosotros precisamente a ejecutar por las cosas que salieron mal, igual que otros temas que tenemos que seguir tratando porque incluso se prolongó el presupuesto por el asunto de las elecciones de Guanaja, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tomar acciones en ese caso, cuenten con ello y las personas que ocupe pues el otro cargo tienen que acompañarnos porque el pleno actualmente está paralizado, solo somos 2 y los suplentes no pueden suplir ausencias temporales, solo ausencias
totales. Abogada, ¿y usted ha logrado ya establecer toda la situación en su familia? ¿Ya se sienten ellos más tranquilos? Pues nos sentimos tranquilos, pero en parte nuestra familia es de la que más se preocupa, pensando que nuestra ausencia aquí puede disminuir nuestro riesgo. Es parte de ello. Y como le digo, yo oigo a todas las personas opinar, pero nadie de esas personas que he entrevistado nos ha venido a preguntar cómo estamos, o si hay amenazas, o qué nos pasa. Nadie de esas personas nos ha pasado una taza de café o un té para tratar de calmarnos. Nadie. Entonces, la opinión es fácil, pero la vivencia no lo es. Y como les dije antes, se les olvida que somos humanos. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias a la abogada y consejera del CNE, Cosette López, que la verdad es que la vimos bastante afectada, abogada, con esta situación. Es algo que realmente yo como mamá le digo, yo sé que primero uno pone a sus hijos y yo sé que usted también está en esa situación. A usted le ha afectado más eso, su maternidad, el ser ejemplo de estas niñas y no dejarlas solas. Claro, mire, uno da el ejemplo de la valentía y va avanzando. Pero sí es un clima muy desagradecido, ¿verdad? Este ambiente. Hay personas que piensan que uno está queriendo postularse para cargos y demás. Creo que no tienen idea. No tienen idea de lo que pasamos y no tienen idea porque ellos no lo atravesaron. Por más que ahora estén sentados en curules, por más que ahora estén sentados en sillas de ministros, no pasaron lo que nosotros pasamos. Esa es nuestra realidad y bueno, así es. Gracias a Dios, como le digo, mi convicción democrática estaba sustentada en mi formación, en quien yo soy, y no en expectativas de agradecimiento, porque si por eso fuera, pues estaría bastante mal. Muchas gracias, abogada. Ella nos ha dado sus valoraciones sobre varios temas electorales y también la vimos, como les comentaba, bastante afectada con este tema de ella ejerciendo su maternidad y siendo consejera. Pues sus hijas, como ella nos ha mencionado, le decía que ella es irreemplazable como madre, pero no como consejera. Esas son sus valoraciones hasta los momentos. Nosotros retornamos con ustedes a sus principales.